Bueno, muy buenos días, tardes o noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a poder explicar brevemente sobre este tema muy interesante de los esponsales. Para ello nos vamos a dividir una parte muy interesante que es la historia y evolución de los esponsales desde el Imperio Romano hasta la actualidad. Considerando todo este proceso evolutivo que vamos a ver a continuación, hemos encontrado fuentes muy interesantes como las fuentes que se encuentran tanto en diferentes códex y autores de bibliotecas europeas en las cuales se especializan en ese tema y sobre el contexto evolutivo que ha tenido los esponsales hasta la actualidad. Para ello, vamos a hacer ya incluido en esto una breve presentación. Los esponsales vienen a ser de por sí una promesa entre dos personas, ¿no? Para poder casarse o, en este caso, tener un matrimonio y sin embargo, por X motivos, sea de alguna de las partes, generalmente del hombre hacia la mujer, este matrimonio, este compromiso se rompe por completo y obviamente causa diferentes perjuicios, ya sean que vamos a ver ahora económicos, morales, psicológicos y diferentes consecuencias que van a ir teniendo. Pero no nos adelantamos más, ahora sí pasamos y lo vamos a dividir esta parte en 4 preguntas muy interesantes. ¿Cómo inició? ¿Qué inició? Los esponsales, obviamente. ¿Cómo iniciaron los esponsales? Pues los esponsales nacen, en este caso, por una tradición. No nacen por legislación, no nacen por alguna normativa, tampoco nacen por algún relato divino ni nada por el estilo, no, no, no. Los esponsales en el Imperio Romano, mucho más antes de llamarse imperio incluso, en la época antigua, muy antigua, Roma ya usaba los esponsales en cierta forma por costumbre, por mera costumbre, debido a que si por A o B dos familias habían ya quedado en entregar a sus hijos para matrimonio y por A o B estas personas, una de ellas incumplía dicha norma, entonces obviamente afectaba la otra norma. Ahora, ¿por qué se daban los esponsales? ¿Por qué se daban estos compromisos? Se daban generalmente en sus inicios por motivos personales de los padres de familia. Como bien se sabe, el pater familias es una de las principales personalidades que vamos a tratar en estos esponsales en esta época, debido a que él era el que decidía el futuro y qué es lo que iba a pasar con sus hijos o con los que están bajo su cargo. En ese contexto, muchas veces los paterfamilias eran los que elegían prácticamente a quién se iba a casar su hijo o hija para beneficio personal. Ahora también se hacía para acciones militares, ya sea para evitar una guerra, generar aliados entre pueblos distintos o simplemente por la visión económica que pueda tener juntarse con familias en las cuales tengan un poco más de posesiones y dinero en ese entonces, ¿no? Nace por tradición debido a que ya era una práctica que se llevaba por décadas, que lo pueden encontrar mucho más detallado en nuestro informe, que va a ser un gusto que lo puedan leer. Bueno, sin más preámbulos, pasamos a la siguiente pregunta que es muy interesante, la especificación de los esponsales en el Imperio Romano. Especificando un poco y según las citas en las cuales hemos estado colocando en parte de nuestro ensayo, es muy interesante poder ver que los esponsales de por sí se dan netamente por el tema de la costumbre, sin embargo ya pasan a ser parte de la legislación debido a que no solamente eran hechos por los bienes propios del pater familias, sino también a veces eran incluso usados por el gobierno para poder unir estos reinos, unir y formar alianzas. Ahora bien, los esponsales en el tiempo antiguo sí tenían una indemnización pendiente a aquel que irrumpía el contrato por diversos motivos, como también los esponsales se podían romper por el adulterio, por la fornicación obviamente con otra persona adulterio, o también se podían romper por mera voluntad y debía recompensar de manera económica para poder así subsanar dicha ruptura, ¿no? Que pueda causar, entre comillas, daños. Listo. Ahora, estamos hablando de un contexto histórico súper breve y súper detallado al mínimo por el tema del tiempo. ¿Cómo es que los esponsales desde la época, wow, hace aproximadamente 2000 años, un poco menos o más, cómo es que los esponsales hasta la actualidad se siguen dando? ¿Por qué? ¿Y quiénes fueron los encargados también, en este caso, que con el pasar de los años siga teniendo práctica como antes? Porque la práctica es muy similar. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, nada más y nada menos que gracias a la famosa Iglesia Católica, que así como hizo cosas, entre comillas, muy grandes, también fue muy importante para que esto se pueda propagar a lo largo de diferentes reinos, naciones, debido a que la Iglesia Católica era muy respetada y por ende, obviamente, esto era ya, aparte de ser una costumbre y estar en la legislación, también era parte ya de la doctrina católica que ellos tenían, ¿no? Que se podían comprometer para posteriormente contener o contribuir un matrimonio. Ahora, si por ahora esto se anulaba por X motivos, como mencionamos hace un momento, anulamientos infundamentados, la Iglesia Católica también tenía su propia condiciones que digamos para poder sancionar esos delitos. Uno de ellos era la reputación que la Iglesia Católica brindaba hacia la persona que rompía este acuerdo. Ahora bien, la Iglesia Católica, como se sabe, hasta la actualidad sigue vigente. Sin embargo, esto también llegó al Perú. Si no es bien, hasta el último código que tenemos es donde ya se estipula más de manera personal los esponsales. Pues los esponsales en el Perú actualmente también son ejercidos, de por sí también son sancionados si es que se llega a una ruptura de un compromiso, de una promesa de matrimonio, pero bajo una condición que antes no había, que es prácticamente que pueda demostrar el agraviado o agraviada que se le ha hecho daños y perjuicios, ya sean morales, psicológicos y diferentes patógenos, en este caso, relacionados a ello. Entonces, los esponsales en el Perú sí es vigente, las condiciones son iguales de por sí para poder tener distintas maneras de ser sancionado. En este caso en Perú es con una pena retributiva, dependiendo de lo que disponga el juez y dependiendo de la magnitud de cuál y cómo se anunció dicho compromiso, ¿no? En este caso, el Perú y otros países, en la mayoría actual, piden o solicitan un requisito muy indispensable que se pueda brindar, en este caso, pruebas de que se le ha infringido en este caso su propio bienestar y se le ha vulnerado diferentes eh, bienestar en ese caso y se le ha generado daños y perjuicios. Dicho esto, cerramos. Muchas gracias. Espero que haya sido muy bueno el video para ustedes. Gracias.